Bienvenidos a Verdades que Transforman Vidas. Un espacio para conocer los principios bíblicos que te llevarán a una vida plena y exitosa. Con ustedes el pastor Luis Sánchez Blanco. Mis amigos y mis amigas, reciban un abrazo cibernético de su amigo y pastor Luis Ricardo Sánchez Blanco. Verdades que transforman vidas. Hemos hablado hasta ahora de 3 temas muy importantes. ¿Eres hijo de Dios? ¿Qué certeza tienes de ser un hijo de Dios? Hemos hablado de nacer de Dios, en lo que tiene que ver con lo que la Biblia enseña acerca del nuevo nacimiento. Y también hemos hablado de el arrepentimiento. Hoy vamos a hablar de el pecado. Hablemos del pecado. Comencemos por decir que hay que hacer diferencia entre el pecado y los pecados. Y frente al tema de el pecado, surge una serie de preguntas. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el pecado original? Realmente, cuando se habla del origen del pecado y del pecado original, siempre lo relacionamos directamente con Satanás, con el diablo, con el infierno. Y eso es verdad. Pero hay otro caso en el que la mayoría de las gentes habla de Adán y Eva. Eso también es verdad. Pero la verdad sobre la verdad de estas dos verdades es que el pecado se origina en Satanás y no en Adán. Adán es el medio a través del cual el pecado llega a la humanidad. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado se define en la Biblia como la transgresión o quebrantamiento de las normas o mandamientos de la ley de Dios. En otras palabras, cuando la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, sus normas, sus principios, y los quebrantamos, eso es pecado. Estamos en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, como dije al principio, debemos hacer énfasis en la diferencia entre el pecado y los pecados. Hablemos hoy del pecado. En la próxima audición posiblemente vamos a hablar de los pecados. Cuando tú llegas a la Biblia en el Nuevo Testamento, muy especialmente en las cartas apostólicas y las cartas de Pablo, tú vas a encontrar siempre la identidad del pecado, haciendo diferencia de los pecados. Pero yo quiero decirles hoy que el pecado es mucho más que el quebrantamiento de la voluntad de Dios, es mucho más que la transgresión de la ley, porque el pecado realmente es de origen y naturaleza satánica. Eso quiere decir que el pecado es un engendro satánico en la vida del ser humano. Y cuando hablamos de engendro, hablamos de que ese engendro se reproduce en lo que conocemos luego como los pecados. Y eso es muy serio, demasiado importante para que la gente lo siga pasando por alto. Tú, mi amigo y mi amiga, no puedes ignorar estas verdades. Abramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 12, dice así: por medio de un hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Observa bien. Por medio de un hombre, en este caso se refiere a Adán, el pecado entró en el mundo.
no habla de los pecados, habla del pecado que entró en el mundo. Y por medio del pecado, ahora observen que a través del pecado viene la consecuencia de la muerte eterna. Y aquí podemos también decir que se refiere a la muerte biológica, física, y también a la muerte espiritual. La muerte biológica se considera como la separación del espíritu del cuerpo, y la muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios por haber quebrantado la voluntad de Dios. En Génesis, en el capítulo 3, hay un relato que todos ustedes deben conocer, cómo fue que entró el pecado en el hombre. En Génesis capítulo 3 se manifiesta exactamente el proceso, cómo fue la caída del hombre. En Génesis capítulo 2 se narra el mandamiento, la enseñanza, la norma, la voluntad de Dios. Y en Génesis capítulo 3 el quebrantamiento, la desobediencia que trajo como consecuencia la separación de Dios del hombre o del hombre de Dios. O sea, hay un abismo entre el hombre y Dios por causa del pecado. Ese se llama el pecado de la muerte eterna, de la condenación eterna, el pecado que separa al hombre eternamente de Dios, su creador. Para que se pueda hacer una reconciliación con Dios, se necesita que el Señor Jesucristo intervenga como el Cordero de Dios que vino a pagar el precio de ese pecado. Pero me gustaría también decirles algo más acerca de lo que la Biblia nos enseña. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice más adelante en el versículo 13, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán, quien es figura del que había de venir. Este texto nos está diciendo que el pecado después de la caída de Adán siempre ha existido. Hay un período histórico a partir de Adán hasta Moisés, y esa referencia se debe a que solo cuando Moisés existió es cuando se conoce la ley de Dios, la ley revelada por Dios. Y allí, a través de la ley, es cuando se viene a entender lo que es el pecado, lo que es el peso del pecado, la muerte del pecado, y todo eso que atenta totalmente contra la integridad del ser humano. La única solución, mi apreciado amigo y mi apreciada amiga, la única solución contra ese pecado es la vida. Y esa vida la representa el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que sepas que nadie, sino solo el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, como había sido profetizado, como el Cordero de Dios, como el único intermediario que asume el pecado tuyo y el pecado mío, el pecado de la humanidad, para llevarlo sobre sí cuando fue sacrificado en la cruz del Calvario. Hay un episodio que es demasiado importante que se registra según los evangelios la noche antes de la crucifixión. El episodio es cuando el Señor Jesucristo se va a orar en el huerto de Getsemaní. Allí hay una batalla espiritual muy fuerte, muy grande. Los apóstoles que lo acompañaban se durmieron, mientras él solo entró en una batalla.
Y la batalla consistía en que oraba prácticamente una sola petición. Le decía el Señor Jesús lleno de angustia, porque su alma estaba angustiada, y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Se ha dicho mucho acerca de por qué Jesús temía ir a la cruz, y realmente no temía ir a la cruz, no tenía miedo ir a la cruz. ¿Qué era lo que lo angustiaba? Yo quiero que sepan que el Señor Jesús es el sustituto nuestro, el que ocupa el lugar del pecador. Y el pecado separa al hombre de Dios. Así que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario habría de experimentar, y en efecto lo experimentó, la separación entre Él y Dios, lo que jamás Él había experimentado. Pero lo experimentó no por causa de su pecado, sino por causa de el pecado de la humanidad, del pecado de los seres humanos. Él nunca había experimentado eso, y es algo demasiado doloroso. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Él experimentó en su cuerpo y en su vida la verdadera separación, el infierno y la maldición y el peso del pecado. Todo lo que el pecado conlleva lo vivió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue su experiencia cruel, y eso Él lo veía venir. Él sabía que habría de ser así. Por eso decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la tome. Pero tomó la decisión: no lo que yo quiero, sino lo que tú. He venido para hacer tu voluntad. Eso va en contravía de lo que Adán había hecho. Adán, en un momento dado, tomó su voluntad y voluntariamente pecó. Mientras que el Señor Jesucristo también tuvo la oportunidad de quebrantar la palabra de Dios, de hacer en contra de la voluntad de Dios, pero sufrió toda esa angustia y decidió, voy a hacer tu voluntad, Padre. Y por esa voluntad Él sufrió por nosotros, y Él es el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria, porque Él es el único sustituto y el único medio a través del cual el pecador recibe el perdón de su pecado, si cree en la muerte y resurrección de Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador de su vida. No estamos hablando de religión, estamos hablando de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña acerca de los principios del reino de Dios. En efecto, ustedes oyeron la gran pregunta que hice en la primera audición: ¿eres tú hijo de Dios? ¿Qué base tienes para asegurar y para estar convencido? ¿Cuál es tu convicción acerca de que realmente seas un hijo o una hija de Dios? Y luego en la segunda audición hablamos del nacimiento de Dios. Hay que nacer de Dios. Y en la audición anterior tocábamos el tema del arrepentimiento, y habíamos dicho que mucha gente dice que no tiene de qué arrepentirse. Pues yo quiero decirle que hoy, por lo que hemos visto, sí que hay de qué arrepentirse, porque todos hemos pecado, todos nacimos bajo el peso de la maldición eterna y de la separación de Dios por causa del pecado que vino al mundo a través de Adán. Deseo, mi apreciado y mi apreciada, que tomes en serio lo que te estoy diciendo, porque esta es la palabra de Dios. Si quieres tener el perdón de tu pecado y recibir la vida eterna, tienes que venir a aquel que murió por ti en la cruz, pero que hoy vive porque resucitó y está vivo, y habrá de venir a buscar a todos los que ya han nacido de nuevo a través del arrepentimiento y de la aceptación por fe de la persona de Jesucristo en su vida. Espero que tú lo hagas. Escríbeme. Allí puedes entrar en la página y buscar contactos, y en contactos allí hay un formulario, me haces las preguntas que desees y con mucho gusto yo te respondo personalmente. Que Dios te bendiga en gran manera.
Ha escuchado Verdades que Transforman Vidas, un programa dedicado a compartir las verdades bíblicas que le guiarán a una vida mejor.